Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Uciel Campis y te saludo desde México. Me alegro mucho que tomes el tiempo para escuchar este audio de la Hora Silenciosa. Acompáñame en el pasaje de hoy que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 5, de los versos 1 al 16. Esta lectura es de la Nueva Traducción Viviente y dice así: Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajesen a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos, para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡Que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras, propios de la realeza, y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Esa es la lectura, y el libro de Daniel no tiene como objetivo necesariamente darnos todo un relato detallado de la historia del Imperio Babilónico. Más que un relato histórico, el libro de Daniel es un relato cósmico de la batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Los reinos del mundo son, vistos desde la perspectiva de los autores de la Biblia, insuficientes para instaurar la armonía, la justicia y la paz que solo el Rey de Reyes puede traer. Toda la historia de la Biblia es el relato de estos fracasos de los reinos humanos. Desde que se erige una torre de Babel y los hombres intentan llegar al cielo por sus propios esfuerzos, estos reinos humanos son la búsqueda de la independencia de Dios para buscar la propia exaltación. Y ahora nos encontramos con este personaje, Belsasar. Este Belsasar, que muy probablemente era no el hijo, sino el nieto del rey Nabucodonosor. Un gobernante egoísta,
arrogante y hedonista. Basta leer los primeros versículos del texto de hoy para darnos cuenta de la arrogancia y la petulancia con la que él quería presumir la exaltación del imperio, ¿no? Y cuando buscaba su bien antes que el de su pueblo, buscando exaltación como si fuera Dios mismo y que se sirve de sus placeres. Egoísmo, arrogancia y hedonismo. Cuando vemos que él mandó traer a 1000 de sus nobles, mostrar ese poderío y esa arrogancia. Cuando él levanta el vino e invita al pueblo a disfrutar de los placeres, es esta búsqueda del placer, el hedonismo, ¿no? Y hay algo interesante dentro de su nombre, Belsasar, que significa sea Bel el protector del rey. Bel es una deidad importante en la mitología babilónica, conocida como el Señor del cielo y de la tierra. Era el dios principal del panteón babilónico y se le consideraba el rey de los dioses. Bel era el dios de la justicia, de la sabiduría y de la guerra. Se le representaba como un hombre con cuernos y una barba larga y se decía que tenía el poder de controlar el destino de los humanos. Pero qué interesante que cuando ocurre esta señal de la inscripción en la pared, este rey se llena de temor y de pánico al no saber qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y como principio fundamental de la enseñanza del libro de Daniel, el Dios eterno no permitirá que los reinos tiranos y arrogantes prevalezcan. Así que Dios interviene y Él se levantará como Dios entre los dioses. Y vemos en el relato que ellos estaban ahí ofreciendo sacrificios a sus dioses cuando aparece esta inscripción, ¿no? Y Belsasar representa a un rey que pone su confianza en estos dioses falsos, aquellos que le permitirán dar rienda suelta a sus placeres, a su egoísmo y a su arrogancia. Y aunque el día de hoy quizá no se erijan imágenes de madera o talladas o de hierro, en realidad estos dioses falsos se siguen levantando en el corazón de los hombres que buscan en su arrogancia renunciar al plan de Dios y establecer su propio reino, ¿no? Y si este relato se convirtiera en un episodio de una serie de Netflix, seguramente sería algo muy parecido a una historia de terror, ¿no? Porque en una fiesta con excesos que es interrumpida por, imagínate, una mano separada de un cuerpo que comienza a escribir en la pared. De hecho, el versículo 6 dice que el rostro del rey palideció, sus pensamientos se turbaron, las caderas se le aflojaron y las rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. O sea, nos da esta descripción de pánico de un hombre que no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Y esto es una imagen del inminente juicio de Dios. Es decir, que Dios no va a pasar por alto el pecado, la maldad y la injusticia. Y esa es la esperanza que albergamos los hijos de Dios, de saber que Dios restaurará todas las cosas, y esa confianza la encontramos en la persona del Mesías, de Cristo. Este hombre estaba verdaderamente aterrado. Y para una persona que rechaza el plan de Dios y quiere vivir para sí mismo, la intervención divina va a ser aterradora. Cuando Dios derrumba tus planes porque tratas de vivir fuera de sus propósitos. Y en esa desesperación, Belsasar mandó traer a todos los adivinos, magos, sabios, encantadores del reino, pero ninguno pudo descifrar el enigma. Y es entonces que el rey manda traer al mensajero de Dios. Y este mensajero de Dios, Daniel, como lo hemos visto en los textos anteriores, es un hombre íntegro, un hombre con carácter y un hombre que ha manifestado el discernimiento para distinguir los tiempos de Dios y en su sabiduría dar el consejo oportuno de Dios. Qué hermoso que en medio de un mundo lleno de confusión, de turbación y de preocupación ante las situaciones que se dan en el mundo, el Hijo de Dios, aquel que posee la verdad de la palabra de Dios, sepa, en primer lugar con su carácter, con discernimiento, con sabiduría, dar el oportuno consejo de Dios. Y a eso somos llamados tú y yo. Si tienes y conoces a Cristo como tu Salvador, eres llamado a ser ese consejero oportuno, ese heraldo que pueda anticipar y pueda con discernimiento hablar del justo juicio de Dios.
Este texto nos enseña principios muy profundos e importantes. En primer lugar, no hay un reino humano que esté por encima del dominio del Dios creador. Número 2, no hay consejo, sabiduría o palabra que pueda discernir el plan de Dios fuera de la revelación de su palabra. Número 3, el juicio de Dios es inminente. Los reinos arrogantes caerán y Dios terminará con la maldad. Este mensaje es aterrador para los que se pierden, pero esperanzador para los que ansían este reino de Dios. Número 4, el siervo de Dios debe estar siempre preparado para interpretar la palabra de Dios y dar el consejo oportuno cuando se demande razón de la esperanza que en él alberga. Mira, no estamos muy alejados tú y yo de sentarnos en ese mismo trono de arrogancia como lo hizo Belsasar. Cuando solo pensamos en nosotros mismos, nos sentamos en el trono que pensamos que merecemos el reconocimiento o nos servimos de los placeres de este mundo y estamos entonces rechazando el gobierno soberano de Dios en nuestra vida. ¿Cómo esperas la llegada de ese juicio de Dios? ¿Con esperanza? ¿Con certeza? ¿O con miedo? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Es Cristo gobernando? ¿O eres tú y tus placeres y tus deseos? ¿Has confiado en Jesús como tu único Salvador para ese pronto y oportuno e inminente juicio de Dios? Espero que esta breve reflexión sea de bendición para tu vida. Nos encontramos en la próxima. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.